transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur. Comunisur. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Katari, les doy la bienvenida a esta edición de hoy jueves 22 de junio del año 2023. Comunisur a través de INTV, la señal que integra Bolivia, también nos puede sintonizar a través de la 90.4 FM Radio TV La Voz. Hoy vamos a irnos de inmediato hasta Centroamérica porque allá también están sucediendo algunas cosas de las cuales ustedes se tienen que enterar. Para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro colega periodista y analista político de Managua. Él es Jorge Capelán, a quien le vamos a dar la bienvenida. Jorge, buenas tardes. Bienvenido a Comunisur, bienvenido a la Patria Grande. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa y compartir con la gran audiencia de Bolivia estas reflexiones sobre la realidad de nuestra región. Así es, están pasando muchas cosas, Jorge. Para empezar, quisiéramos saber la situación de Nicaragua. Para empezar, luego vamos a hablar de Centroamérica y luego nos vamos a todo el continente. ¿Qué está pasando en Nicaragua en estos momentos, Jorge Capelán? Bueno, en Nicaragua lo que está viendo es un proceso de fuerte recuperación después del golpe que nos dieron en el 2018, del golpe que derrotamos en 2018, un intento de revolución de colores montado con todas las características de Soros y de la Fundación Nacional para la Democracia y de la USAID, ¿verdad? Que por cierto ustedes expulsaron de Bolivia allá por el 2013, ¿verdad? Y en el 2018 quisieron montarnos una revolución de colores, fue derrotada y eso le dio un gran ímpetu al desarrollo del movimiento nacional por la soberanía y por la independencia del país, ¿no? Lo que hizo que se fortaleciera, digamos, el consenso político tras el modelo de transformaciones que está impulsando el Frente Sandinista, dirigido por el comandante Daniel Ortega y por la compañera Rosario Murillo, y además de eso, que se diera todo un proceso de fortalecimiento de las instituciones del país, lo que hizo que, a pesar de que le causaron un gravísimo daño a la economía ya por el 2018, y a pesar de que después del 2018 nosotros sufrimos huracanes de alta intensidad y después la pandemia, que esa la sufrimos en todo el mundo, la economía se ha venido recuperando a pasos sostenidos y hoy en día lo que estamos viendo es un proceso ya de fortalecimiento de las alianzas internacionales, por ejemplo, el establecimiento de relaciones con China, que es muy importante, que nosotros esperamos ya que este año, más tarde en este año, se logre firmar un tratado comercial con el gigante asiático, que además en realidad es una revolución que tiene lazos de amistad muy viejos con la revolución sandinista. Recordemos que los lazos de Nicaragua con China se establecieron en los años 80, tan pronto se ganó la revolución y después cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en el 1990, los liberales cortaron esas relaciones y las restablecieron con Taiwán. Entonces, el restablecimiento de estas relaciones con China ya se está haciendo notar en el país con el establecimiento incluso de negocios chinos, de ciudadanos chinos, apoyados por su gobierno que están estableciéndose aquí en Nicaragua y eso se va a fortalecer en los próximos meses y obviamente en los próximos años. Y también tenemos lo que fue la gran noticia de la semana pasada, que fue la visita del presidente Ebrahim Raisi de Irán a Nicaragua, junto con la visita que hizo a Venezuela y a Cuba.
Esto fue muy importante porque es marcar realmente una toma de posición claramente antiimperialista en el concierto de la Vía Yala, ¿no?, de Nuestra América, y también en el concierto mundial. O sea, Nicaragua se perfila claramente como un país que toma posiciones muy claras en lo que tiene que ver la guerra con Ucrania, en lo que tiene que ver el surgimiento de un mundo multipolar, en lo que tiene que ver con el tema de la alianza bolivariana, de la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América, y con todo este proyecto, ¿no? Para nombrar otra noticia interesante, ¿verdad? Es que ayer, casualmente, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe que lo emite todos los años, y en ese informe reconoce que Nicaragua es un país que está a la vanguardia en lo que es la disminución de la brecha de género entre hombres y mujeres. Esa es una muy buena noticia. Es un informe que lo da un organismo que no está para nada comprometido con Nicaragua, con la Nicaragua sandinista, ni con Nicaragua como proyecto político, sino que es una constatación de que en esta dimensión tan importante de la justicia social, Nicaragua ha hecho avances revolucionarios, ¿no? Y esto tiene que ver con la participación de las mujeres en la política, con el empoderamiento económico de las mujeres y también con todo el marco, digamos, de la seguridad jurídica contra la opresión de género en el país. Entonces, Nicaragua sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando, está recuperando la senda del crecimiento. Hace 2 años crecimos con 10%, el año pasado con cerca del 5%, este año vamos a crecer por encima del 3, del 5%, ojo, en un contexto que todos sabemos a nivel mundial que es recesivo, ¿verdad? Y la verdad es que Nicaragua ha mantenido sus relaciones internacionales y comerciales diversificadas, ¿no?, lo que le permite ir guardándose contra toda esta crisis terminal que está enfrentando el capitalismo anglosajón, tanto estadounidense como británico en el mundo, ¿no? Eso Ahora, en lo que Jorge, respecta a Nicaragua. Dime. hace un momento acabas de nombrar algo muy importante y que no quiero que pase desapercibido. Este intento de interrupción a la democracia nicaragüense y también latinoamericana, con este ensayo de esta revolución de colores, llamada así, Sí. que se ha puesto en práctica no solo en Nicaragua, también en todo Centroamérica y ahora en algunos Así países es. de América Latina. ¿Tú crees que haya sido Nicaragua como un laboratorio, un ensayo de lo que podrían arreciar los gringos en este momento de la historia para todo el continente? En parte sí, siempre hay cosas nuevas que ellos ensayan, pero también yo estoy actualmente estudiando mucho este tema en lo que respecta a Nicaragua y en lo que respecta a toda América Latina. Te puedo decir que hay un patrón muy claro, ¿no? Y ese patrón muy claro es el mismo que implementaron en muchos países del espacio postsoviético, o sea, de la antigua Europa del Este. En los años 90 a inicio de este siglo, hay elementos también muy claros del golpe que les dieron a ustedes en Bolivia y que ustedes derrotaron, que el pueblo boliviano derrotó. Hay elementos muy claros de todos los intentos golpistas que le han hecho a Venezuela. Hay un paralelismo clarísimo con el intento de revolución de colores de hace un par de años en Cuba, ¿no? O sea que en ese sentido, toda esa lógica del plan de Gene Sharp, de la, entre comillas, revolución no violenta, que todos sabemos que es violenta, que cuesta muchas vidas, que es realmente, que crea terror en la población, todos esos elementos están en pie. Ahora, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día el imperio está atacando por derecha y por izquierda. La cantidad de millones de dólares que están, o sea, que están invirtiendo para, de alguna manera, someter, ¿no?, o encauzar a nuestros gobiernos progresistas y de izquierda en la región, es realmente increíble. Ellos están, o sea, por un lado,
asusando y avivando el fantasma de tipos como Bolsonaro, como Kast en Chile, ¿no? Como la misma ultraderecha en Argentina, ¿verdad? Y eso lo hacen, por ejemplo, a través de fundaciones financiadas por los hermanos Koch, por todos los capitales estos que financian a los organismos de ultraderecha, pero al mismo tiempo están metiendo muchos millones a través de fundaciones como las fundaciones para la sociedad abierta de George Soros, ¿no? O en realidad de su hijo, porque ahora le heredó el imperio, entre comillas, humanitario, ¿verdad? A su hijo, pero que en realidad sigue la misma agenda, ¿verdad? También, por ejemplo, a través de la Fundación Rockefeller, a través de la Fundación Ford, ¿verdad? Y obviamente también a través de la USAID, para levantar temas, entre comillas, de género o temas, entre comillas, de derechos de los pueblos indígenas o, entre comillas, de derechos ambientales, pero que en realidad el objetivo que tienen todos estos programas es impedir que nosotros podamos construir una patria grande, impedir que podamos nosotros construir un Abya Yala soberano, ¿no? Verdaderamente soberano que pueda participar en el nuevo orden mundial multipolar. Te voy a decir una cosa, en los últimos 23 años, del 2000 a la fecha, la USAID ha invertido aquí como 6.400 millones de dólares, de los cuales 1.600 millones de dólares son, entre comillas, en gobernanza y sociedad civil. Todo eso es financiamiento directamente político, ¿no? Para garantizarse que los gobiernos que elijan nuestros pueblos sean gobiernos suficientemente mediatizados para que no vayan a ir en contra de la política de Estados Unidos. Comparativamente, lo que la USAID invierte en comida en nuestros países, de Centroamérica, son apenas 400 millones. Y eso que ellos dicen es que nosotros le damos mucha comida a los pueblos donde metemos plata. Es mentira. La mayor parte, la parte del león de la plata que invierten es política. Lo que invierten en agua, saneamiento, salud, energía, es una nimiedad verdaderamente. No, la USAID es un instrumento, es una fachada pública de la CIA, directamente dirigida a garantizar la gobernanza imperial en todos los espacios del planeta, ¿no? Y desgraciadamente hoy en día lo que están haciendo es invertir mucho también por el lado de la izquierda, pero para confundir, para dividir, ¿no? Para que realmente, para que el ALBA no salga adelante, porque lo que a ellos les da miedo realmente es que podamos fortalecer al ALBA, ¿no? Y que nuestros pueblos tengan una presencia geopolítica a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ciertamente, pues esa es la realidad y eso lo podés ver en las declaraciones que hace la jefa del Comando Sur, ¿no? Es una mujer, dice que es feminista, dice que es contra el racismo, pero cuando uno le pregunta, ¿pero a usted qué es lo que le interesa de América Latina? Ella dice, bueno, lo que a nosotros nos interesa de América Latina es el petróleo, el agua, el litio, la biodiversidad, y empieza a hacer una lista de todos los recursos naturales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es el mismo viejo imperialismo, solo que disfrazado de un discurso supuestamente nuevo. ¿Entiendes? Ahora, Jorge, en este proceso que han iniciado los gringos en Centroamérica y en todo el continente, un proceso contrarrevolucionario, las Naciones Unidas juegan un papel muy importante y es que ellos siguen a través de su página oficial emitiendo comunicados como, por ejemplo, continúan los atropellos de derechos humanos en Nicaragua, dicen ellos. ¿Cuál es el papel, según la lectura que tienes tú, de organismos como las Naciones Unidas, como la OEA, que algunos mandatarios como AMLO ya han dicho que no sirven pero para nada? Mira, las Naciones Unidas, la OEA, ¿no? Son organismos que están colonizados. Primero que nada, déjame explicarte. La OEA ya de por sí es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Entonces, ya de la OEA, desde su fundación, no deberíamos tener nada que esperar, ¿no? Porque genéticamente están hechos para mantener la dominación estadounidense aquí en el hemisferio occidental, ¿no? O sea, en lo que dicen las Américas, ¿no? Ahora,
Hablando de las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas están totalmente colonizadas por las potencias de la OTAN. Las potencias de la OTAN no es nada más que la alianza militar de Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, básicamente podemos decir que los Estados Unidos han colonizado a las Naciones Unidas en muchísimos terrenos importantes. Y lo han hecho en parte retirándole fondos, metiendo a la mal llamada sociedad civil, que en realidad es una privatización del Estado estadounidense en beneficio de grandes monopolios privados, sean Rockefeller, sean Ford, sean Soros, ¿verdad? Sean grandes bancos, JP Morgan, sean las industrias de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, que es un gran zar de la industria médica, ya no solamente es de la informática, ¿verdad? Entonces, todo este capital, ¿no? Este gran capital estadounidense se ha vuelto filantrópico, pero casualmente, o sea, en realidad no se trata de apostar dinero para beneficiar a la humanidad, sino que se trata de apostar dinero para tener más poder político a nivel de las decisiones que se toman a nivel imperial. Entonces, Occidente, las potencias occidentales, las potencias de la OTAN, las potencias aliadas de Estados Unidos, con Estados Unidos a la cabeza, han colonizado, ¿no?, todo el sistema de las Naciones Unidas, especialmente el sistema de los derechos humanos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no tiene la menor autoridad moral para hablar sobre el tema, ¿verdad? Están totalmente colonizados por organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, por ejemplo, hablando del tema de Periodistas Sin Fronteras, ¿verdad? Todas estas ONG que en realidad no son nada más que puertas giratorias, ¿no?, entre el espacio de las ONG, el de las grandes corporaciones multinacionales y el de los estados imperiales occidentales. Entonces, en lo que ellos, o sea, el problema que tienen aquí con Nicaragua desde el punto de vista democrático, ¿no?, surgió cuando el Frente Sandinista regresó al poder en 2007, ¿no? Y el gran problema democrático en Nicaragua para Occidente comenzó en 1979 cuando se derrocó a la tiranía de Anastasio Somoza, ¿no?, que fue, por cierto, impuesta por Occidente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos hablan mucho de los derechos humanos aquí en Centroamérica y tenemos que estar claros, ¿no?, que los pueblos centroamericanos, en su inmensa mayoría, no tienen derechos humanos, ¿verdad? Se violan los derechos humanos, ¿verdad?, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, ¿no? Tenemos millones de ejemplos de ello, ¿verdad? Pero cuando los Estados Unidos hablan de que se violan los derechos humanos, en realidad lo que están diciendo es que hay un gobierno ahí que a ellos no les convence del todo. Y el problema que tienen los Estados Unidos hoy en día en Centroamérica es que ellos no tienen la posibilidad de establecer un régimen que les sea convincente a ellos, excepto, yo diría, en el caso de Costa Rica, y en todos los demás casos están con graves dudas. Porque Centroamérica es una región que paso a paso, desde hace ya varios años, muchos años, se está moviendo lentamente hacia China y hacia Rusia en términos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A Estados Unidos no le convence, obviamente que no le convence hoy en día Honduras, porque tiene un gobierno de izquierda, ¿no? Y además que es un gobierno que ya dice que hasta quiere entrar al BRICS, ¿no? Obviamente que no le convence, ¿no? No le convence Bukele en El Salvador, y yo no voy aquí a defender a Bukele, si Bukele no llega a la estatura de Juan Domingo Perón, ni de otros dirigentes que han habido aquí en América Latina, por cierto. Ha seguido una política bien horrible hacia los movimientos populares, hacia los sindicatos y todo eso. Pero el problema es que los Estados Unidos no controlan a Bukele. Y en Guatemala, creo que es el último país que queda, que no ha establecido relaciones con China,
tampoco están conformes ellos con las élites que puede haber en el poder. Incluso, no sé, vamos a ver qué pasa el domingo, pero en las elecciones, pero podría ser que quien salga electo dé algún paso incluso más para acercarse con China, lo que no le va a gustar para nada a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ahora, Jorge, ellos se están quejando mucho de los derechos humanos, pero en realidad lo que se están quejando es que ellos no tienen una política hacia Centroamérica, no saben cómo atraer a Centroamérica. Sí. sí, te preguntaba, la postura del comandante Daniel Ortega frente a este conocido SISA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, ¿cuál ha sido? Bueno, Nicaragua siempre ha sido partidaria de defender el sistema, el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, ¿no? Y esto tiene una causa bastante antigua, ¿no? Y es que, o sea, el Frente Sandinista es morazanista, ¿no? O sea, Morazán fue el dirigente hondureño, ¿verdad?, que impulsaba la unidad centroamericana cuando se cayó la Capitanía General de Guatemala a inicios del siglo XIX, ¿no? La independencia aquí en Centroamérica fue una independencia, como dicen, por default, o sea, realmente el Imperio Español se desmerengó aquí en Centroamérica, ¿no? Y las élites de Centroamérica tuvieron que reunirse y ver qué iban a hacer después, porque ya el reinado español no se mantenía aquí, ¿verdad? Entonces, Morazán era uno de los partidarios de que hubiera una unión centroamericana. Lo que pasa es que se impusieron los intereses de las oligarquías libero-conservadoras, cada quien en cada uno de lo que luego serían los países de Centroamérica, ¿no?, peleando unas con otras para básicamente quedarse con el botín de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, el Frente Sandinista siempre ha sido, Sandino era partidarísimo, no solamente de la unidad centroamericana, era partidario de la unidad nuestroamericana, ¿no? Sandino decía que entre nosotros no deben existir fronteras, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que en los años 60, los mismos Estados Unidos, con esa cuestión, con todas esas políticas desarrollistas que impulsó Kennedy, ¿no?, entre otras la Alianza para el Progreso, la misma USAID, ¿verdad?, que él las propuso como una especie de reforma ante el surgimiento de los movimientos de liberación nacional. Surge también el tema del sistema de integración centroamericana. Pero eso, desde un punto de vista político, es bueno retomarlo porque tiene muchos elementos positivos para poder resolver problemas dentro de la región. Y un elemento muy fundamental de eso es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un banco que no está controlado por Estados Unidos y que funciona como un verdadero banco, donde cada país pone una parte del capital y en base a esa parte del capital se pueden financiar proyectos sin condicionamientos políticos, ¿no? Y ese ha sido uno de los instrumentos que ha tenido Nicaragua para salir adelante, a pesar de todas las presiones y de todas las sanciones de Estados Unidos que desde el inicio, desde el mismo momento que el comandante Daniel Ortega llegó al poder, e incluso antes, ya estaban puestas en práctica. Ahora, Jorge, pasando a temas un poco más amplios, continentales, sí. ¿Cuál es la lectura que tiene Jorge Capelán sobre esta intromisión a todas luces de Estados Unidos con su autorización por parte del gobierno peruano de ingreso de tropas norteamericanas con armamento de guerra a territorio peruano? Sí, es increíble, ¿no? O sea, tanto dicen los Estados Unidos que apoyan la democracia, hace rato que le hubieran apretado las tuercas a Dina Boluarte en el Perú, pero no lo hacen, ¿verdad? En realidad, lo que es obvio para nuestros pueblos, debería quedar obvio, debería ser algo obvio, es que los Estados Unidos defienden los derechos, entre comillas, derechos de las multinacionales estadounidenses, ¿no?, y canadienses, porque en este caso tenemos toda la industria minera, pues en la explotación minera en el Perú, y todos estos contratos que Dina Boluarte y sus secuaces han firmado a 50, 60 años que prácticamente le entregan el Perú a las mineras.
Entonces, yo diría, ¿no?, que lo que los Estados Unidos le están enseñando a nuestros pueblos es aquella verdad que dijo el Che hace muchísimo tiempo, pues que en los Estados Unidos no se puede confiar, pero que ni un tantito así, ¿no? Eso es lo que decía el Che, ¿verdad? Y eso sigue siendo verdadero aún hoy en día, ¿no? Ciertamente, ¿no? Ahora, a lo que voy, ¿no?, es que nosotros tenemos que tener una comprensión geopolítica de cuál es el momento histórico en el que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, es cierto que a Petro en el Perú le están queriendo montar una revolución de colores. Sí, es cierto. En Colombia. Es cierto que Uribe, en Colombia, perdón. Es cierto que Uribe en Colombia le quiere montar un golpe de Estado a Petro. Pero entonces Petro que no le dé la nacionalidad a los que nos hicieron el golpe aquí en Nicaragua. Tenemos que tener esa consecuencia geopolítica, ¿no? El problema es que aquí hay muchos presidentes, ¿no?, muchos presidentes progresistas, de izquierda y todo lo demás, ¿verdad?, que cuando se trata de Nicaragua se portan como los peores lacayos de la USAID y de la Fundación Nacional para la Democracia y de las fundaciones de Soros y de la OTAN. ¿Cómo es posible eso? Entonces, por eso es que tenemos que tener más coherencia, ¿verdad? Y realmente darnos cuenta que lo que los Estados Unidos buscan en nuestra región, ¿no?, es mantener su gobernanza imperial sobre nosotros. Y esa gobernanza imperial pasa porque no fortalezcamos al ALBA, pasa porque nos dividamos uno a otro, pasa porque no construyamos a UNASUR, pasa porque no construyamos a la CELAC, ¿no? Si nosotros realmente, o sea, la clave de nuestra liberación, pero también tiene que ser una clave entendiendo la realidad de los pueblos originarios de América, ¿no?, que nuestras naciones tienen que ser construidas a partir también de toda la memoria histórica de la colonización española, ¿no?, y de todas las barbaridades que los estados criollos hicieron contra los indígenas, ¿verdad? Tenemos que construir una patria grande a la medida de esas realidades, ¿no? Y eso, o sea, esa es la amenaza más grande que tiene el imperialismo, ¿no? Que nosotros realmente podamos tener una voz unida, geopolítica, y que nos podamos nosotros sentar, que nos sentemos con los iraníes, que nos sentemos con los chinos, que nos sentemos con los africanos, que nos sentemos con los pueblos eslavos, ¿no?, y podamos discutir hacia dónde va a ir el nuevo mundo multipolar. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta participación en Comunisur. Te enviamos un fuerte abrazo fraterno, solidario, combativo. Queremos escuchar tus palabras de despedida, tu mensaje final para los pueblos en resistencia de nuestra Vía Yala. Bueno, mira, yo te voy a decir, ¿no? Nosotros juntos somos el futuro. Separados y divididos no somos nada, ¿no? Separados y divididos seremos lo que los Estados Unidos quieren que nosotros seamos. Y el mundo de los Estados Unidos, de la OTAN, de Europa Occidental, todo ese mundo va de salida de la historia. El gran reto nuestro es, ahora que viene el mundo multipolar, si nosotros vamos a ser protagonistas o vamos a ser víctimas una vez más de la historia. Yo quiero que seamos protagonistas. Ese futuro, ¿no?, nuestros aliados en ese futuro son, como yo dije anteriormente, ¿no?, los africanos, los iraníes, los chinos, los eslavos, todos los pueblos del mundo que quieren un orden multipolar. Pero ellos no nos van a dar a nosotros ese futuro. Nosotros tenemos que construirlos. Ese es el gran reto que tenemos en toda la Vía Yala. Así que un gran abrazo a todos y a todas y realmente un llamado a que pensemos en esa alternativa y ese reto de futuro que tenemos. Muchísimas gracias, Jorge Capelán, desde Managua, periodista y analista político allá en Nicaragua. No vamos a despedir este segmento sin antes dejar una frase que es bastante particular para este tiempo en el que vive nuestro continente. Justamente Francisco Morazán fue un militar y un político allá en Honduras quien dejó esta frase: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si retrocedo, mátame.
Yo soy Percy Catari, nos vamos a ir una pausa comercial y regresamos con más, muchísimo más. No se aparte, no se mueva. Transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur. Comunisur.